Hi, everyone. Thank you for joining us. My name is Yonit Behar. I'm the Associate Curator at DePaul Art Museum here in Chicago, and we are very excited to host this conversation today from different parts of the world. And I'm particularly grateful to John Guevara and Chucky Marca, who I met not so long ago, but as soon as we met, I told them we have to do something together, DePaul and Chucky Marca, and this is the first time that we're collaborating. So I'm super grateful for this partnership and for John and Chucky Marca for putting these incredible people together and being able to join this with you all today on Zoom. I just want to make sure to tell you that today's program is bilingual. So if you choose to listen to this program in Spanish, you can do so by clicking on the globe icon that you see on the bottom of your screen on Zoom, and then choose a channel, either Spanish or English. And we have our incredible interpreter, Alejo Magariños, today with us, who will be interpreting in Spanish. If you have any questions about how to access that, please write to us in the chat and I'll make sure to help you. And without further ado, I'm gonna switch to John. Thank you so much. Thank you so much, Yoda. This is great. This is going to be a great talk. I know it. Yeah, my name's John Guevara. Just a little of how tonight's going to go. I'm going to do some introductions, going to tell you a little about Chucky Marca, my project, and then tell about a brief kind of introduction of the panelists. And then we're going to dive straight into the presentations. We're first going to do El Proyectos with Karen and and then we're going to do Kasama after that. And then after that, we're going to open up to Q&A with moderation help from Josh Rio. So yeah, so my name is Chucky Marca. My name is John. I run Chucky Marca. Chucky Marca essentially is an art library project space based here in Chicago. Essentially, what we do is gather art books, do educational programming, and we do exhibitions across the city. We started specifically looking at Native Caribbean Latin American art discourses, as that's my initial background and where I initially felt comfortable kind of gathering art history books of these discourses. But then that slowly blossomed into like including everything else. So I do a lot of educational program with that kind of stuff. Two of our main program is a Tanda program, which is an educational program, which is a research group, cohort research group program. And then we do a Munya art writing program in the summertime. Those are two like the main bread and butters. And yeah, as we're based in Chicago, and which is situated on the homelands of the Potawatomi people who care for the land until forced out by non-native settlers. Ojibwe, Odawa, Peoria, Kaskaskia, Miami, Masukuntan, Sauk and Fox, Kickapoo, Hunchak, Menominee, and tribes whose names have been lost as a result of genocide also lived, gathered, and traded in this region. We align our efforts in Chucky Marca with any projects that kind of align to reparations and abolition efforts as much as possible. We want to inform everyone who's based in Chicago that land east of Michigan Avenue in downtown Chicago is unceded land and violates the standing 1833 Treaty of Chicago with the Odawa, Ojibwe, and Potawatomi peoples. I'm gonna drop down the links of my references. Those are coming from the work of Dr. John Lowe and the Settler Colonial City Project as well. Brief kind of introduction of who the panelists are. We have Karen Sabrina Corrales Quiñones and Leonardo Gonzalez from El Proyectos, a project space based in Tegucigalpa, Honduras. They're doing great work. I really enjoy these kind of post or like during the pandemic where everyone got on virtual, where I'm still able to have conversation, be in kinship with so many projects outside the States, outside Chicago, who are doing similar work that we're doing here. And it's so great to be in kin with them. And then we also have Gala Berger, who is currently living in Lima, Peru, but has done
projects in Costa Rica and all of Latin America. Their project in Costa Rica is Casama. Again, super excited to be in conversation with those two folks. Moderator tonight is Joshua Rios. Josh Rios is a great collaborator, or like great person I've gotten feedback for the project, and I appreciate their willingness to kind of moderate these two things because it really aligns to like all our efforts as well. Josh Rios also contributed to the Art for the Future Artist Con Central American Solidarities book. They do have an essay in there. I'll drop, I guess, the link in there as well, if for anyone who's interested in like looking at the book from the exhibition that downstairs here at DePaul. So that was just a quick intro. Definitely excited to talk through, like, see the presentations and talk through everything. I didn't want to take so much time, so from here I'll pass it on to Gala and Leonardo. If you want to take the mic whenever you're ready. Ok. Bueno, comienzo yo. Mi nombre es Leonardo González, soy artista y curador, nací en Tegucigalpa, Honduras, en 1982, que fue un año bastante representativo en este país, porque fue el año que regresó la democracia, luego un poco más de medio siglo de que estuvo en el poder de los militares. Junto a los militares estuvieron pues los enclaves bananeros que destruyeron cualquier ideal o situación política o social para un mejor desarrollo del país. Los enclaves bananeros, como conocemos todos, o deberíamos de conocerlo, ponían, quitaban presidentes y hacían de cualquier tipo de fechoría lo que ellos quisieran, perdón, para poder hacer cualquier tipo de transacciones. Por eso mismo no es una casualidad que la palabra Banana Republic o el término Banana Republic naciera en Honduras, y pues nació de la manera irónica porque la encontramos en el libro de cuentos llamado en inglés Cabbage and Kings, del escritor, ladrón y delincuente William Sidney Porter, que mejor conocido como O. Henry. En uno de esos cuentos hace mención a ese famoso término que, bueno, se utiliza para describir a países que son considerados políticamente inestables, empobrecidos, atrasados, corruptos, en la cual la economía pues depende de pocos productos de escaso valor agregado. En este caso pues simbolizaban los bananos, y que es gobernado como un dictador legitimado de una manera bastante fraudulenta o una junta militar, sometido a una hegemonía de una empresa extranjera mediante sobornos a los gobernantes o mediante sobornos al ejército, pues, que nos gobernó durante todo este tiempo. En los años 80, Honduras pues, funcionó como base militar de los Estados Unidos para armar la Contra. La Contra fue un equipo especial paramilitar entrenados por la CIA y la Escuela de las Américas, cuya sede quedaba en Panamá. La Escuela de las Américas era una escuela paramilitar para especializar en torturas y desaparecimientos en todo tipo de maniobras para contrarrestar fenómenos revolucionarios en Latinoamérica. Sin embargo, pues la Contra en Honduras, el principal foco era el comunismo y la revuelta social y política que estaban sucediendo en los países vecinos como El Salvador y Nicaragua. Para este momento se construyó la base militar norteamericana más grande en América Latina, que se llama Palmerola, que es uno de los valles más grandes que existen, y para su construcción, pues las máquinas especializadas del Army destruyeron pues kilómetros y kilómetros y kilómetros de esculturas, pirámides, de culturas ancestrales hondureñas. En pleno siglo XXI, pues sufrimos un golpe de Estado en junio del 2009, dejando pues un país aislado, desestabilizado, con una sociedad altamente polarizada entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, pues sintiendo una guerra urbana palpable frente a nosotros, ¿no? Porque estábamos en realidad en expectativa de lo que iba a pasar, y se generó una violencia y un resentimiento bastante fuerte que nunca había sido o habíamos tenido, ¿no?
Frente a esta inestabilidad que, bueno, que siempre presenta este país tan ambivalente, el narcotráfico se ha insertado en lo más profundo de la sociedad hondureña, no ha tenido ningún tipo de tamiz. Es un país pues sin oportunidades, sin una economía estable, con unas políticas sumamente volátiles, y existen políticos, médicos, concursantes de belleza, presidentes de sociedades civiles, jueces, que se vieron involucrados o están involucrados en este tipo de procesos ilícitos. Y el ejemplo más claro que nosotros tenemos es que nuestro expresidente, que dejó el poder hace un año, de nombre Juan Orlando Hernández, está, al igual que su hermano, que fungió como diputado durante 12 años, que estuvo la dictadura después del golpe de Estado, está esperando un juicio por introducir 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Para el 2016, en medio de una crisis política y económica que atravesábamos con la dictadura de Juan Orlando Hernández, una de las ambientalistas más importantes que luchaba por la causa de los ríos y los bosques de las culturas nativas en Honduras, fue asesinada, tanto por la dictadura como por varios empresarios que querían privatizar las aguas y los bosques de todas estas culturas ancestrales. Pues Honduras es uno de los países más peligrosos para los ambientalistas y también presenta uno de los casos, o es uno de los países con más altos femicidios alrededor del mundo. Y por eso mismo también tenemos dos de las ciudades más violentas del mundo, que son San Pedro Sula y Tegucigalpa, que es donde vivimos Karen y yo. En Honduras pues tenemos escasez de carreras universitarias, no existe una carrera de universitaria de arte, solo existe una carrera a nivel de colegio, o sea, se gradúa como cualquier estudiante de colegio, con algunas clases en énfasis en pintura, cerámica, escultura. Más o menos 9 o 10 años atrás, durante la dictadura que sufríamos, el gobierno quitó de su pensum académico las clases de arte. No existen galerías, no existen museos especializados ni modernos, ni de arte contemporáneo, solo existe como un museo financiado por la empresa privada, pero que es de un corte más temático y en el sentido de la identidad nacional, que es bastante impuesta, ¿no? Bastante blanca, ¿no? El Ministerio de Cultura en Honduras ha sido acéfalo por décadas, que es un simple adorno, ¿no? Y algunos espacios que existieron años atrás, pues fueron desapareciendo o mutando para tratar de sobrevivir en los altos y bajos del devenir de la situación un poco, pues, esperanzadora que se vive en este país. Sin embargo, pues, no sé, siempre ha existido como esa necesidad que te da el arte de seguir como rompiendo con todas esas fronteras y todas las posibilidades y todas las fracturas que existen en las sociedades, ¿no? Y hace más o menos un par de años se nos ocurrió, no sé si fue brillante la idea o algo loca, de gastar el dinero con Caron que ni ella ni yo teníamos, porque no tenemos, en crear un proyecto en una casa antigua de un barrio de los más antiguos de Tegucigalpa, que se llama La Leona, que es como La Leona sería, no sé, la traducción sería como la novia de León, en este caso. Y por eso se llama LL Proyectos, La Leona Proyectos. Y es uno de los, yo crecí ahí y bueno, normalmente es como vive mucha gente que se dedica al teatro, que se dedica a la literatura, que se dedica al cine. Entonces como culturalmente es bastante rico y la gente pues comparte bastante esos procesos creativos. Sin embargo, como siempre sucede acá, pues nosotros abrimos demasiado el espacio de nuestra casa, que es una casa que, bueno, la casa estaba acondicionada con una especie como de espacio, como, no sé si galería, como un cubo blanco, no podría decirlo, sino un espacio para que los artistas, los curadores o las personas que fueran a dictar cualquier tipo de taller, pues podría utilizar el espacio como mejor le convenía, ¿no?
También teníamos unas habitaciones, teníamos como, en realidad estaba como una estructura bastante armada y pensada. Sin embargo, pues caímos en el tema de la delincuencia y se metieron a robar y nos robaron mucho de nuestro equipo y pues temíamos por nuestra vida, como sucede acá, siempre pasamos paranoicos. Y pues decidimos cambiar, darle un poco de vuelta al formato del proyecto. Y en vez de tener un espacio físico, pensamos más como en una plataforma de producción en la cual pues invitábamos y alternábamos espacios alquilados, por ejemplo, muchas veces bodegas o espacios del mercado o del mismo barrio, en el cual pues la gente interactuara más, que fueran espacios que dejaran de ser tan blancos, sino que la señora que vende tortillas o la persona que repara el calzado o la persona que simplemente pasa por ahí, pues tenga una participación directa con el arte, ¿no? Y es una de las cosas que más nos ha interesado a nosotros. Y comenzamos pues a hacer diferentes tipos de proyectos, tanto como de residencias, como de exposiciones. Y pues hemos tenido también como, en cierto sentido, el apoyo del Centro Cultural de España, que es uno de los pocos espacios donde de cooperación externa, que brinda en realidad como una pequeña ayuda económica, que es bastante poca, para el arte contemporáneo. En esta imagen, pues nosotros arrancamos con esta exposición que se llama Sweet Dreams de Fernando Cortés. Fernando Cortés es un artista, pero también es chef y pastelero, su profesión de familia, y él. Y era como un poco parodiar la violencia que sufren las mujeres en Honduras, y era como vestir a su familia, que eran sus primas, sus hermanas, sus sobrinas y todo, como vírgenes, y sin embargo todos los tocados y el maquillaje era a partir de dulce, ¿no? Entonces como esa sensación también o esa visión también como de comerse, ¿no? O sea, esa exquisitez en frente de la violencia que vivimos nosotros, de ser esa especie de antropófago, ¿no? De canibalismo. Y con esa exposición arrancamos nosotros. También había una cuestión bastante interesante. Siempre cuando hacíamos una exposición, cosa que no sucede mucho acá, hacíamos conversatorios, pero no el típico conversatorio como de sentarnos como en una mesa, sino más como de compartir las experiencias, ¿no? De platicarle a la gente, en realidad de compartir como vivencias, experiencias y otro tipo de cosas con gente que no tiene tanta especialización en arte contemporáneo, sino más bien es la gente del barrio que nos ayudaba a construir poco a poco cada vez, pues tanto nuestra identidad como el proyecto. Bueno, esta fue esta fue nuestra segunda exposición, y fue una exposición que invitamos a artistas de Centroamérica y el Caribe. En la primera, y era como preguntarnos cómo hacer trabajos también, porque trabajamos con una especie como lo que nosotros llamamos o se denomina economía de la amistad, y es decirle, ok, nosotros tenemos las ganas de trabajar, pero no tenemos plata. Nosotros podemos producir la obra, confiar en nosotros, podemos producirte la foto, puedes confiar en nosotros, pero el momento de que termine la exposición, la obra se va a destruir y te vamos a mandar la foto de que se destruyó el archivo, se destruyó la obra, pero lo que nosotros necesitamos es cambiar el rol de este contexto, ser como que la gente dijera y todo, o sea, consuma arte. Y la primera fue un proyecto súper lindo del artista puertorriqueño Chemi Rosado Seijo, que se llama... Leo, Sí. amigo, creo que Caron quiere también contar un poquito. Oh, perdón, sorry. Okay, No, this is his part, so he can go ahead and Okay, finish sorry, I up with was Saplana. No, Okay, sorry. es sorry. que él se comió al inicio de LL Proyectos, entonces se empezó y yo seguí con la presentación, son cosas como técnicas, pero dale, está bien. Ok, solo presenta esta ya, Luz. Y bueno, está hablando que es un proyecto como colectivo de Chemi, y era como rescatar uno de los barrios como más abandonados en Puerto Rico, y era mimetizar con los colores verdes de la montaña todo el concreto horrible que estaba construido el cerro,
Luego estaba esta obra que era un retrato hecho a base de 4,000 lipstick de diferentes colores en el muro, que era del artista dominicano Jorge Pineda. Y la otra es la exposición. Y ahora sí, sorry, sí, Carmen. No, you have to finish the exhibition, so go on. Go ahead. Ok, Leonardo. esta es una pieza de Cristian Salablanca y que es un artista tico, y lo que él es un video y es como un still en el que él está como cortando unos videos que no sabes, unos huesos, perdón, que no sabes si están hechos realmente de calcio, de cocaína o de algún tipo de droga. Entonces como ahí existe como esa especie de fantasía cuando los está destruyendo. La siguiente es de una artista joven, Gabriela Galeano, hondureña, y lo que ella hace es una acción. Ella manda a la Escuela de Arte Contemporáneo de Holanda su postulación, y le dice, le dan una carta de rechazo que por donde nació, por su mal acento y por muchas cosas raciales, ella no puede entrar a la Escuela de Artes de Holanda. Entonces ella se tatúa sin ningún tipo de tinta la carta en sus piernas. La primera obra pertenece a Fernando Cortés y son unos son materiales hechos a partir de tortillas y cenizas, y es un plato típico que se llama carne endiablada, que es como carne cocida con mucho picante, y arriba tiene la bandera de Honduras, también hecha de cenizas, y habla sobre la violencia y todo lo que pasamos acá. La siguiente pieza es de Víctor Crack Rodríguez y es una pieza bastante polémica, incluso que lo llevó a la cárcel, porque el día de la votación de las elecciones de San Salvador, él en vez de hacer el sufragio, marca toda la papeleta de voto, pero se la come y se toma con un refresco la papeleta, lo cual es una violación a la Constitución de El Salvador, ¿no? Well, my name is Karen Sabrina Corrales. Thank you, Leonardo. As Leonardo made the introduction of LL Proyectos and our exhibitions and projects. Well, I just wanted to say that I have been a curator and independent cultural manager for the past 13 years. As Leonardo said before, LL Proyectos started as a self-funded project in a context where there is no institutions, few economic resources destined to contemporary art in general. So as Leonardo mentioned before, due to insecurity issues, we had to close LL Proyectos space, and we decided to make alliances to use the space like the Spanish Cultural Center and the Museo para la Identidad Nacional, which are some of the spaces in the city. This is one of our biggest exhibition projects. This is called Al Dictado, Arte y Conflicto en Centroamérica, which was an exhibition curated by Juan José Santos from Spain and Isabela Villanueva from Venezuela. This exhibition was one of the largest projects we worked on, and this was done thanks to the support of the Beca Catalizadora from Teorética. It was first exhibited in Colombia and then brought to our country. It was really important because it was the first time that some of these Central American artists had the opportunity to show their work in the country. Then we have the exhibition La Huella del Gran Abstracto, el Museo para la Identidad Nacional in 2016. Leonardo curated the exhibition, so he's gonna talk further about it. Leonardo, if you're there. Okay, then we can move forward. Lo siento. Okay. Bueno, esto se llamó La Huella del Gran Abstracto y fue una colaboración con el único museo que existe acá, que se llama Museo para la Identidad Nacional. Y se trató más que todo como en la idea de rescatar la abstracción, pero no como pensamiento occidental, sino basado en que las antiguas culturas milenarias que todavía sobreviven después de 520 y algo de años de conquistas, ya tenían prescrito en sus estéticas y en su conocimiento la línea, la curva,
y los colores antes de que Occidente se apropiara de eso y inventara el arte abstracto, ¿no? So as we said before, for us, it's important to work with other institutions and support other projects that are not only working in Honduras, but they're also across the Central American region. These are some of the projects we have supported throughout the years. Some of them include the Festival de Performance El Cuerpo y la Ciudad, the Performance Festival Reunión, and as well as collaborations for investigate books and researches such as Centroamérica en Acción, which was a book about performance that was made by Pancho Lopez, a Mexican artist and curator. And Reunión was also a performance festival that's done every 2 years in environmentally protected areas. Here you can see a performance called Enrollarse en el Paisaje by Guatemalan artist Marilyn Bororbor in La Isla del Tigre, Amapala. It was made in 2020. The last edition, it was made in a Lenca community here in Honduras. During pandemic, we also started working on an online project called Sopa de Piedra, which was a series of online interviews. We did approximately 27 interviews to artists, curators, and researchers from all over the world. We also had an educational program called Huerto Comunal that was an experimental online educational program open to participants from Central America and the Caribbean. One of our most recent collaborations was done with Casa Ma from Costa Rica, which is a research project called Relatos Extemporáneos. The idea started from Casa Ma to make a research about Honduran women artists, mainly from the late 70s to the 90s. And then the project turned into an exhibition curated by Leonardo Gonzalez from Honduras and Susana Sanchez Carballo from Costa Rica, from Casa Ma. The exhibition is called Solamente Yo Puedo Confeccionar Mi Mañana, and it took place in Teorética in Costa Rica. It included Honduran artists such as Celsa Flores, Senia Mejia, and Regina Aguilar. Here you can see images from La Poderosa, which is a video installation from Regina Aguilar, and Mitch from Senia Mejia. And one of our most recent projects is a work in progress, it's called Sutura, which is a collaboration with a woman from El Mercado del Agricultor y el Artesano, known as El Mayoreo del Estadio. So as we said before, it is really important for us to work in this series of networks and collaborations to work with the community and to learn how to make our own paths throughout this long journey. But I think that's it. Thank you. Hi. Thank you for the invitation. I'm going to change to Spanish. Primero que todo, ¿se ve bien la presentación? Sí, ¿no? Quería decir que estoy aquí representando Casa Ma, que es, soy la mitad del proyecto. El otro proyecto se llama, la otra persona, digo, se llama Susana Sánchez, es mi socia y sin ella nada sería posible. Un gran saludo a Susana, perdón por interrumpir antes, Leo, pensaba que Karen quería hablar. Voy a empezar con la presentación que voy a leer para hacerlo bien rápido. Para Casa Ma, el colectivo independiente de mujeres fundado en 2018 en San José, Costa Rica, que estoy representando hoy, hay un grupo de imágenes clave, hechizantes, realizadas por Victoria Cabezas en 1973. Para entender por qué son tan apremiantes estas series de fotografías de Victoria, primero tenemos que decir que en Costa Rica no hay una sola colección permanente en los museos que permita una comprensión profunda del arte nacional. Por eso, como todas las cosas que no existen, hay que imaginarlas, hasta que tal vez algún día sucedan. En nuestro museo ideal, el inicio del arte contemporáneo en el país estaría representada por esas piezas sin título. Hay también algo que condensan, que está presente en la misma historia de Centroamérica,
como mencionó Leonardo y Caro al principio de su presentación, para siempre fosilizada en la imagen de las repúblicas bananeras. Esos lugares comunes que al desenterrarse cuentan mucho más de lo que parecen. Centroamérica sí es una región que ha producido históricamente bananas, pero la ganancia de estas producciones nunca se quedó en la región. Como muchas otras historias en América Latina, es una historia de extracción. Quizás algunos de ustedes todavía recuerdan que la historia del cultivo de las bananas en Centroamérica está ligado estrechamente a su historia política y a las intervenciones de los Estados Unidos. En 1871, con la construcción del ferrocarril de Costa Rica, la extracción se hizo ley. El proyecto significó el genocidio de cientos de trabajadores. Aún así, dentro del sistema neoliberal, las cosas cambian de nombre y marca, pero se mantienen igual. La United Fruit Company se transformó en Chiquita Banana y es hoy la principal distribuidora de bananas en Estados Unidos. Y es que Chiquita Banana es una imagen irresistible para un proyecto como el nuestro de Casamá, que nació con el deseo de fortalecer las luchas feministas en América Latina, desde el arte y de la urgencia de responder a las lógicas racistas misóginas que organizan el paisaje cultural de la región. Por eso, cuando en 2021 Chiquita Banana lanzó su campaña de empoderamiento de las mujeres para lavar la imagen de la compañía, fue cuando comenzamos a considerar que nuestra historia del arte debía comenzar con las imágenes de Victoria Cabezas. Nuestro colectivo, Casamá, es una comunidad que, como ustedes están viendo en las imágenes, varía constantemente sus formatos, y es por eso que nuestras actividades están orientadas a la difusión de prácticas generadas por mujeres trans y personas no binarias en Centroamérica y en su diáspora. A través de una red de aliados y colaboradores como LL Proyectos, brindamos talleres, exhibiciones, conversaciones, desde donde construimos colectivamente espacios para pensar problemas urgentes, generando debates y conversaciones públicas críticas. Así funcionamos como una institución nómada que trabaja de forma colaborativa, creando alianzas con diferentes organizaciones, fundaciones, museos, universidades, entre otros. Y aquí existimos porque Centroamérica ha estado marcada por ocupaciones militares y golpes de Estado, desastres naturales y múltiples violencias, las cuales se han empeñado especialmente con los cuerpos autopercibidos como femeninos, las poblaciones LGTBIQ+, las comunidades indígenas, migrantes, afrodescendientes y de zonas rurales, lo que ha llevado a que las producciones realizadas por estos cuerpos se hayan mantenido al margen de la historia oficial del arte centroamericano. Por eso, en los últimos años, como dijo Caron también recién, hemos desarrollado, entre otros proyectos, la investigación Relatos Extemporáneos, que recopila testimonios de artistas, activistas, artesanas, organizaciones culturales, filántropos, escritores de arte y galeristas, que dieron forma a los debates culturales sobre género y sexualidad en Centroamérica desde la década de 1980. Con ellos pudimos rastrear y conectar diversas comunidades sociales y afectivas a través de la práctica cultural, así como crear una documentación fotográfica de los archivos personales de los entrevistados y hacerlos disponibles, organizando exposiciones y encuentros públicos. Para nosotras, con Susana Sánchez Carballo, es importante recuperar conversaciones como otra forma de construir infraestructura y crear historia del arte, reivindicando la memoria oral como una práctica relacional y política éticamente fundamentada, en una especie de intersección entre activismo y arte contemporáneo. El proyecto se convirtió en un lugar activo de intercambio para personas que, como ya mencionamos, han sido históricamente poco representadas, con el fin de reparar y ampliar su agencia pública. Pero tiene también otra parte
difícil, que es que hemos investigado sobre artistas centroamericanas que han transformado nuestra manera de entender el arte y los procesos sociales, pero también es difícil observar cómo la escasa infraestructura institucional sigue descuidando los archivos y las producciones de artistas excluidas. Sin ir más lejos, ayer hubo una gran manifestación en San José en contra de los recortes del Ministerio de Cultura, porque en la actualidad Centroamérica también enfrenta innumerables desafíos, desde procesos democráticos inestables hasta la escasez de recursos e instituciones dedicadas al arte. No hay un interés gubernamental, ni legislativo, ni por parte de las universidades de preservar archivos y ponerlos a disposición. Es por eso que Casamá elige usar la voz. La voz es una de nuestras principales herramientas. Debido al escaso material impreso que sobrevive, las voces son memorias que resisten al fuego, a las inundaciones, al espacio limitado e incluso a la invasión de plagas. Escuchar y reimaginar la historia donde las artistas como Victoria Cabezas, que ahora puede aparecer de nuevo, son ejes fundamentales y no notas al pie, donde su trabajo es entendido dentro de un contexto más amplio que contempla la historia política y de extracción de la región. Pero también nos muestra cómo estas narrativas pueden ser fuentes de reparación, de construcción de infraestructuras, de supervivencia y de cómo las producciones colectivas y sus imágenes pueden conspirar para reconstruir, sanar y transformar nuestros contextos. Ahora no quiero tomar más tiempo, si podemos charlar un poquito. Muchas gracias. Hello, everyone. I think I'll start us off. I just wanted to start by thanking you just profusely for like sharing that work with us and sharing your kind of political, social positions and your motivations. I think that there's just something profoundly important about the work that y'all are doing, not only for you all in your own regions, but also for people in other parts of the world, like the US, which not only contributes to so many of the kind of cultural imperialist problems around the globe, but also could learn so much from the kinds of forms of resistance and the kind of way that creativity can be used to reimagine what's possible and reimagine social relations. So thank you. And I would like to invite everybody in the audience, if possible, to maybe emoji, clap if we can, just to show our appreciation, because truly it's such a delight and we're just so fortunate, honestly. And maybe in the chat, if you want to share hearts and, just kindness, I think it would be greatly appreciated. Yeah, we'll give that a second to settle in. Yeah, and then maybe as I begin to kind of put a couple of questions together that would be directed to everyone who presented, not any particular person, but that everyone could engage with. Maybe in the chat, if you all who are here, and we also thank you, the audience, for being here today. Maybe you all can also kind of conceptualize or think of some questions you might have that are more specific to your own interests and more directed from your own understandings and knowledge that you have about this kind of art, and also Central America and maybe even bananas. Let's see. I also wanted to just say one last thing, which is that today's program is part of a kind of exhibition that DePaul is showcasing right now, called Art for the Future, Artist Call and Central American Solidarities, which is an exhibition that is dealing specifically with some kind of cross
political dynamics between Central American activist artists and US-based activist artists throughout the 70s, or throughout the 80s mostly, but also engaging contemporary artists to make responses to the history of US imperialism in Central America, corporate imperialism in Central America. So just to plug that. Thank you, Yoni, in the chat. So there's a lot here, and maybe yes, and also please do see the show. It's really an important show if you're in Chicago to sit with it. There's a lot to unpack within the exhibition, and the programming like this just adds to the richness of the conversation. But yeah, there's so much that we could unpack about, you know, like bananas, banana republics, kind of dialogue as art history. But maybe we can talk a little bit about, yeah, what the role of how collaboration functions for you all on the level of like the day-to-day activities, you know, how that unfolds, but also like the concept of collaboration and how does that service your kind of ideological positions and your sort of like your politics, and maybe is that something you would be interested in talking about? Either Karen or Leonardo or Gala. Thank you again. How about I just call on Karen? Yeah, is that okay? Yeah. No, yo hablé mucho, ya me regañaron. Leonardo can answer that actually, because he started talking about how important collaborations. Actually, our project is based on collaborations. And thanks to all of these collaborations we've been fortunate enough to receive support from everybody everywhere in the world. Even though we did not have the economic resources to pay back people always believed in us. They supported our work. So yes, I believe we work with that term. Sometimes we like to use it, sometimes we don't. It's that economía de la amistad. But I like to use the term self-made pathways, because we have to learn how to make our own auto-constructed pathways just to survive against this uncertain context we are part of. So yeah, maybe Leonardo has something else to add. Bueno, pienso como estábamos hablando tras de cámara, que en mi vida solo he visto a Gala como menos de media hora. Conocí a Gala, no la conocí a ella, conocí su proyecto hace mucho tiempo cuando yo vivía en Lima. Y fue una de cuando yo leí sobre este proyecto en Buenos Aires, me explotó la cabeza así. Y la vez que yo tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires, pues ya Gala ya no estaba ahí, o no estaba ahí, pero sí conocía el espacio y todo. Entonces creo que también las formas de comunicarse y las formas de colaborar muchas veces pues nacen, como decíamos anteriormente, nos vimos una vez en el aeropuerto de Los Ángeles cuando íbamos a abordar, y después ella iba de salida de un espacio que tenían en San José, y hablamos como 5 minutos, y sin embargo frente a una amistad y a las comunicaciones que nos han facilitado pues ese tipo de conexiones, hemos seguido trabajando, y no solamente con Gala, pero Gala es como la más próxima a nosotros. Entonces pienso como en ese tipo de estrategias, ¿no? En Centroamérica, frente a toda la parafernalia que sucede, frente a todo este paisaje un tanto desolador, pienso que ese tipo de estrategias son bastante sanadoras para nosotros, los artistas, la gente que buscamos como seguir adelante frente a procesos un poco pues, drásticos y un poco crueles frente a una realidad. Y yo pienso que hay una cosa como bastante interesante, ¿no? Pues Centroamérica es una región muy pequeña, muy pequeña, pero la gente se conoce, y pienso que entre los mismos centroamericanos
o bueno, ni siquiera Centroamérica, sino Latinoamérica, si hacemos como colaboraciones, nos conocemos. Creo que conocerse es bueno, eso es lo primero. Sea como sea por un chat, sea por Zoom, sea por eso, tener un contacto es como el primer paso. De ahí pueden salir exposiciones, puede salir lo que estamos compartiendo todos nosotros. Entonces, creo que esa es una estrategia que en realidad debe ser aprovechada en toda esta atmósfera ahora del arte, ¿no? Yeah, Gala, I don't know if you want to comment on this idea of collaboration as a process of like that is like, you know, has day-to-day tasks to it, like you mentioned, Zoom and talking and dialogues, like that stuff, but also like the bigger picture of collaboration as a sort of methodology or a concept or a strategy. Sí, creo que es lo que dice Leonardo, ¿no? Como esta, y claro, la economía de la amistad, que en Centroamérica históricamente ha sido como muy valiosa. La mayoría de los proyectos se llevaron adelante, incluso algo tan importante como Teorética funcionó mucho tiempo en base a estas redes que hay y a lo pequeño, ¿no? De las fronteras, ¿no? Como decía Leonardo también, ¿no? Al estar tan próximos. Bueno, anteriormente creo que incluso estaban más conectados que hoy en día, ¿no? Como la posibilidad de viajar en bus por las fronteras, no es una cosa como, bueno, yo soy de América del Sur y nuestras distancias son abismales, ¿no? Son días entre fronteras, de frontera a frontera en bus. Eh, y también, ¿no? Cómo está organizado la estructura colonial de viajes, ¿no? A veces para ir a Belice o para ir a la Guyana francesa tenés que ir primero a Francia y después bajar, y ¿no? Hay como unas estructuras un poco locas que Centroamérica tiene la posibilidad de moverse un poco de esos lugares. Y claro, cuando colaboramos con LL Proyectos, con Leonardo, con Caron, sin su colaboración no hubiera habido proyecto. O sea, ese relatos extemporáneos que hicimos en Honduras fue posible porque Leonardo y Caron estaban ahí en base, en el territorio, y podían contactar a las personas puntualmente, podían ir a registrar los archivos. Eso es fundamental, ¿no? Como esta política de trabajar juntos, de compartir recursos y de tener ideas juntos también. Yeah, that's very powerful. Yeah. Let's see. And again, if for the general public, if you have some questions you want to be addressed or just elaborate on something, please put it in the chat. Otherwise, I'll just keep asking. I'll just keep provoking conversation. So, kind of coming back to this kind of through lines. Clearly y'all are familiar with each other, you know, whether it's more intimately or, you know, just here and there through your collaborations. Oh, is there a question from John? Well, here, John, I'll get to your question in 1 second, I promise. The other thing I just wanted to ask really quickly was to hear a little bit more about the kind of to hear you elaborate a little bit more on the kind of context that you're working within, the institutional context, let's call it that, whether that's the institutional context of like art history, what is your kind of relationship to that? And you talked a little bit about art history or trying to create a different kind of art history, one through dialogues possibly. And also just what other kinds of, what's your impression or what do you want to share about the kind of museum or gallery context that you're working within, or the lack thereof? And if there is a lack, how can that be framed as something generative? Do you think that's possible, to think of a sort of lack of institutional spaces as a potential for something, or is it mostly kind of a detriment? I'm just curious what your take on that is. What do you think? Maybe Karen, is that okay to start with you? Yeah, I think, well, for us, as we mentioned in our presentation, there's actually no university career and little education in the arts. So most of the artists that work with contemporary art are basically self-made artists. So LL Proyectos started to
fill the gap of this lack of institutionality. So it was important for us, that's why, to produce experimental research educational projects, to be a support for this lack of institutionality. Our country is, I think, one of the few in Central America that does not have a university career in arts. So there is this big gap of education, and you can see it in the work of the artists that are now producing, or in the students, or in the people that participate in workshops or whatever activity we have. We have the possibility to program educational projects online or in person, and it's really hard for people to be part of it. We're not sure if it's because they feel like they do not have these educational background, or if it's because, I don't know, it's something in the context or about the context, but it's really hard to make artists and the art world be part of the activities, not only ours, but for example, Teoretica has an opening of an award, and you see that the country that has least participation is usually Honduras, and it's a shame. And we don't know if it's because they're not using these tools properly, or they don't want to use these tools, or they're just simply not interested. So we not only have to fight against the lack of education, institutionality, but we also are trying to assume the role of the institution and just do this for the, I don't know, for the people that are part of. I don't know if Leonardo wants to add something to this. En una de las conversaciones que tuvimos en un proyecto que se llamaba Sopa de Piedra en medio de la pandemia, le hicimos, una pregunta a Gala que me pareció fantástica la respuesta, y le pregunté que si los museos deberían de desaparecer o no, o cómo deberíamos de pensar el arte. Y ella me dijo que ella había aprendido, como el resto de los latinoamericanos aprendíamos arte en fotocopias. Entonces es como esa especie de estructuras, ¿no? También, o sea, la otra cosa de ver como si no existe una estructura dada, conformada, cómo crear esas estructuras, ¿no? Cómo tratar de burlar ese propio sistema, cómo tratar de decir, ok, si no tengo esas posibilidades, sin embargo, existen las posibilidades de romper ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, o sea, frente a una poca o nada institucionalización o institucionalidad del arte que existe, pues nosotros, siendo sinceros, Josh, vamos inventando en el camino, ¿sí? Descubriendo entre causa y efecto y error, ¿no? That's great. Gala, yeah, please. Sí, y también creo que Honduras es eso que dicen Caron y Leo. Entonces ellos son como héroes, ¿no? Como personas que se quedan de base en un lugar, ¿no? Como la mayoría de las personas, como por ejemplo yo misma, tiene que salirse, ¿no? Del país, tiene que ir a hacer otras cosas porque no se puede sobrevivir. Y realmente quedarse en Tegucigalpa y hacer los proyectos que ellos hacen en un lugar donde ni siquiera está la audiencia, porque no están los estudiantes, que son generalmente el público cautivo de todos los proyectos de arte, ¿no? Como lo que dijeron ellos, que me pareció muy significativo de La Leona, es que ellos arriesgaban su vida al ir a abrir el espacio. Esto no se puede entender en ninguna otra parte del mundo si no has visitado Centroamérica. O sea, yo no creo que nadie en el norte global pueda entender lo que significa arriesgar la vida para hacer una muestra, para ayudar a un artista, sin ganar nada, poniendo dinero, esforzándose y arriesgándose, ¿no? Entonces es realmente, la verdad, sí, un acto heroico. Sería fantástico que sea como la Bienal de Berlín o el tema de Tina Turner. No necesitamos otro héroe, ¿no? Pero realmente que sí los necesitamos, porque sin ellos Honduras, no sé qué estaría sucediendo. Yeah, thank you, Gala. I was really I also wanted to hear you talk about art history a little bit, but I don't know if we can do that now. After that rousing
speech. We might have to just leave it there and just say art history is not really, can't really respond to that, which is fine. And then John, I think, had a question maybe, and then maybe I'll just turn it over to John to sort of wrap it up. And thank you again, both everyone. Yeah, I'll just read my question word from word. So this panel name is Art for the Now, Art Projects for the Now, as a response to the Art for the Future title, just thinking how to respond to an exhibition like that is downstairs. Thinking about the wants and needs of the art workers, like in the 70s, 80s, of like the artists that were working, who have relations to Central America downstairs, versus now, like how do, for the panelists, how do we dream and envision the art ecosystem in Central America in 10 to 20 years from now? What do we hope future art workers are doing in the region and learning lessons from today's art activities? Maybe Gala can go first this time. I don't know, it's such a great question, and like any great question is very, very difficult to answer. Pero tal vez en español, no creo tampoco que sea fácil de responder esa pregunta de ninguna manera. No sé, creo que tenemos que imaginar, ¿no? Eso siempre es algo que Casama está tratando, ¿no? Como de imaginar, si no podemos ni siquiera visualizarlo, ¿no? Como la caída del capitalismo y el cierre de las cárceles, si no podemos visualizar una forma en la que haya un ecosistema más saludable, donde las personas puedan crecer y habitar un espacio y compartir creativamente sus ideas y sus pensamientos y poder, ¿no? Porque el arte no es solamente galerías y museos, el arte también es una forma para resolver problemas creativamente, creo yo. Entonces, como que es algo que se necesita como muchas otras necesidades básicas. Y está difícil. Tampoco hemos hablado mucho del asunto en El Salvador o en Nicaragua, pero cualquiera que pueda analizar las noticias sabe que está bien difícil, ¿no? Entonces creo que sí, que eso es la imaginación nomás, lo que puede permitir imaginar un futuro, ¿no? Yeah, I think I agree with Gala. It's really hard to answer that question, especially for coming from a context like ours. I'm trying to be a little bit, what's the word in English? Maybe esperanzadora. Y quisiera que, I would wish that, I don't know, people here would somehow start to be more interested in art, not depend on the institution or the lack of institutionality, but just have that boost of try to do things, just, I don't know, keep on doing things, even though, as we talked in whatever session of Chuquimarca, we don't have any kind of visibility, or if we are the invisible region of the world, just keep working and keep doing what we have to do, even if it's just for ourselves. As Leonardo said before, we had that crazy idea to use our money or the lack of money, and I don't know, have a space that was really difficult to maintain. But because we just thought it was necessary for not for us, but for the country, for Honduras, for what was happening or was not happening for us. So I think that in 20 years, hopefully we will have a proper and decent institutionality, because I do believe it's necessary, not only infrastructurally, but also to educate an audience, because it's really hard to have an art world if the audience is not used to seeing art, to this kind of experiences in a safe place, you know, in a safe environment. And it's also necessary. So I hopefully that will happen. I don't know if Leonardo has something to add. No sé, pienso también como tengo la fe de que las estrategias muten y no sean igual a la que nosotros sigamos y sigan rompiendo el status quo, la comodidad
porque me estorba la comodidad. Entonces pienso que cuando uno encuentra como una cierta comodidad dentro de la institución, también es como que entras como en ese espacio de decir, ok, si ya soy parte del club y yo siempre voy a ser como, como la película del club de la pelea, ¿no? Puede estar como esa antítesis, ¿no? De todo, ¿no? Entonces tengo la esperanza de que mute totalmente, ¿no? Y sea diferente. Hay gente que diga qué aburrido lo que están haciendo estos señores, vamos a hacer cosas más divertidas y desde otras plataformas. That's great, Leonardo. I love that. Actually, everyone's responses are fantastic to that question. Thank you, John, too, for putting that together. And I don't know, maybe it's time to turn it over to Yoni to kind of close this out for the evening. I think we're coming up on the time limit for our evening's program. Thank you, everyone. I have just two announcements to make before we wrap up, but mainly I'm still moved by all of your presentations and your incredible work, and really echoing Gala's words on the heroic efforts that you all are making, which it's really hard to imagine from this side of the world, but it's really like impressive. So I just like congratulate you, and all my emotions are there. I have no words really to add to that. Just two more things. So starting next week, DePaul Art Museum will also become a drop-off location for supplies for migrants that are arriving to Chicago. There's a migrant crisis here at the moment, and we're offering our museum as a drop-off location, and we'll have more details in the coming days, but we're partnering with different people here at the university, and also in Chicago, like CLRN, and supporting their efforts. An organization we hosted here as well in a program. And my last announcement before we wrap up is we have our last program in July 1st, which is going to be an incredible alignment of Salvadorian films, 3 films that we're going to be showing. And those are, that's again a free program here at the museum. So if you're in Chicago, we hope to see you. That's all I have. Thank you so much, Josh, Karen, Leonardo, Gala, and John, who's sitting here next to me. We hope we keep this collaboration going. So have a good evening, everyone. Thank you. Thank you for the effort to Yes. the bilingual part. Thank you so much for allowing us to speak in our language. Thank you. Thank you. Of course. Yes. Thank you for Gracias a everything. todos. Gracias. Gracias. I Gracias, think hermana. Adios.